Hola a tots, 30 d'agost de 2008, tercer dia de regata aquí a De Haan, Bèlgica. Estic ara mateix amb Guido de Porter, que és l'avi de Víctor de Porter, un dels sèniors participants en aquest campionat de Bèlgica. Buenos días, Guido. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Y usted qué relación tiene con este campeonato? Bueno, empecé viviendo en España y siendo de nacionalidad española, si bien de origen de aquí, de Flandes. Empecé el patín en el año 1964. Navegué sobre todo en Barcelona y en la Costa Brava. Pero en el año 1966, la familia mía, mi mujer y los 7 hijos, han venido aquí a este país porque tenía un trabajo aquí, o sea que venimos por aquí. Pero claro, detrás de 1600 colgábamos un patín a vela, el que tenía, y este patín venía aquí a esta playa. Entonces, ¿usted trajo el primer patín a vela aquí en esta playa? Sí, y en Bélgica en general o en el Mar del Norte. Aquí no conocían el patín a vela antes de que usted lo trajera. El hecho es que aquí venía yo con este patín, salí, y en aquel tiempo pues era un éxito, o sea, había mucha gente que se interesaron. Les enseñé de cómo se lleva este barco. Usted hizo de entrenador, entonces, y de monitor. Como al principio la gente se interesaba en esto y cómo va, y sin timón, etcétera, pues mire, te enseñaré, venga, a una vueltecita. Y pronto venían más patines. Uno venía también, el segundo también venía de España, y venía de una chica, una señorita, que era de este país, de aquí, pero que lo había aprendido de ir con el barco en la Costa Brava, que lo había comprado, pero en el mismo año, en esta época del año 1966, venían pues mi patín y este de Elga, de la chica que también. Y tenía éxito. Tenía éxito, les gustó Sí. a los belgas. Bueno, en la temporada después, yo volví a España, donde tenía y tengo un apartamento al lado del mar, en Sant Antoni de Calonge, al lado de Palamós, y tenía la intención, necesitaba un patín en la Costa Brava, pero en vez de hacer el transporte de este patín, lo vendí, el que tenía, que era nuevo, y había pedido un patín nuevo en España con el que navegué, y cuando terminé mis vacaciones de España, pues venía aquí y había otro patín más. Y así han viniendo más barcos, más patines. Y para hacer un pequeño salto, en el año 1970 ya se hizo aquí un campeonato del Mar del Norte con unos 15 patines, aquí mismo. O sea que ahora, por ejemplo, los participantes, no solamente los patines grandes, ya son el doble, pero que en el año 70 ya la mitad de todos los patines que hay hacían una regata aquí, pues ya es cosa sintomática. Luego, en el año 70, mi familia entera hemos vuelto a España, y ya desde entonces definitivamente. Pero mientras tanto se había creado un club de vela aquí, que era de vela ligera, pero dominado por los patines. Y ha habido vaivenes, momentos mejores y peores del club, pero en este momento es muy bueno para la zona,